Antes de cerrar los ojos por última vez, antes de que las campanas de San Pedro repicaran y el mundo se sumiera en un silencio de luto, el Papa Francisco susurró algo que pocos estaban preparados para escuchar. No era algo político, no era poético, ni siquiera era totalmente suyo. Era una verdad transmitida a través del silencio de generaciones, oculta tras los muros del Vaticano, encerrada en cajones que nadie se atrevía a abrir del todo, hasta ahora. No dejéis que esto se olvide, dijo a sus más allegados. Contadles lo que vi, contadles lo que ya está aquí. No era un mensaje cualquiera. Era el tipo de secreto que hace temblar el alma, no por miedo, sino por reconocimiento. Un secreto que había sido sellado, debatido, retrasado. Y en sus últimos días, él lo sabía, no podía llevárselo a la tumba. Quizás hayas oído rumores al respecto, el tercer secreto de Fátima. Quizás hayas pensado que ya había sido revelado, discutido, descartado. Pero, ¿y si eso fuera solo parte de la verdad? ¿Y si hubiera algo más profundo, más oscuro, pero a la vez insoportablemente lleno de gracia? Lo que el Papa Francisco reveló antes de su muerte tiene el poder de sacudir tu espíritu, de atravesar tu apatía, de abrirte los ojos a la batalla en la que naciste, pero para la que nunca fuiste entrenado. Y si crees que esto es solo otra historia, solo otra profecía, solo otro eco de un tiempo ya pasado, entonces ya te has dormido, y este mensaje es tu última alarma. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir te conmoverá de una manera que no esperabas. Esto no es una conspiración, no es una novela de suspense, es una llamada para despertar, una llamada para recordar, una llamada para prepararse. Antes de su muerte, el Papa Francisco reveló un secreto aterrador. Y ahora, te toca a ti escucharlo. El aterrador secreto que el Papa Francisco ya no podía guardar. El secreto que guardaba el Papa Francisco no aparecía en los titulares. Nunca se gritaría desde los púlpitos. Era más silencioso que eso, más sagrado. Y quizá por eso era más aterrador. Porque no requería enemigos, ni explosiones, ni fuego caído del cielo. Solo silencio, solo ceguera, solo corazones que ya no ardían por la verdad. Tenía que ver con Fátima, pero no con la parte que el mundo ya conoce, no con la visión del infierno, ni con la llamada a consagrar Rusia. No, esta era la parte que se había mantenido en secreto, la parte que se susurraba en los pasillos, que insinuaban los místicos, que temían los cardenales y que descartaban aquellos demasiado orgullosos para creer que el cielo todavía habla a la tierra. Durante años, el Vaticano había tratado el tercer secreto como algo que había que gestionar, interpretar, suavizar. Cuando finalmente se dio a conocer en 2000, la versión oficial hablaba de un obispo vestido de blanco que caminaba por una ciudad en ruinas y caía bajo los disparos, una visión que muchos relacionaron con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero incluso entonces, incluso en el momento de su divulgación, se echaba en falta algo. Las imágenes eran vagas. La explicación era cautelosa, demasiado cautelosa, como si se hubiera ocultado algo, como si la Iglesia, en su cautela maternal, hubiera decidido revelar solo lo que no perturbaría demasiado a los fieles. El Papa Benedicto XVI lo insinuó en una ocasión. Dijo que la visión no se refería únicamente a un momento de la historia, sino al continuo proceso de purificación espiritual de la Iglesia. Una crisis interna, un misterio aún por desvelar. Y el Papa Francisco sabía que había llegado el momento de hablar claro. En sus últimas alocuciones privadas, a puerta cerrada con unos pocos clérigos de confianza, comenzó a hablar del verdadero significado oculto tras los símbolos.
No se trataba de una profecía de guerra externa, sino de decadencia interna. No era la caída de edificios, sino el colapso de las convicciones. No era la persecución del cuerpo, sino la seducción del alma. El aterrador secreto era este: el mayor peligro para la Iglesia no estaba fuera de sus muros, sino dentro de ellos. Una lenta apostasía, una hemorragia de fe disfrazada de progreso, una generación que perdía su reverencia. La Virgen María lo había advertido. Dijo que si el mundo no se arrepentía, no solo caerían las naciones, sino que la fe misma se vería eclipsada. Y ahora, Francisco lo veía suceder. Había tratado de advertir con delicadeza, de guiar con misericordia, de señalar a los pobres y a los heridos, de llamar al despertar de los corazones. Pero al acercarse la muerte, sabía que la misericordia también requería la verdad, y la verdad ya no podía esperar. Reunió sus fuerzas en aquellos últimos días, no para preservar su imagen, sino para preservar una llama que titilaba en el viento de una época demasiado enamorada de su propio ruido como para oír el llanto del cielo. Recordó a quienes le rodeaban. El mensaje de Fátima no era de miedo, sino de fidelidad. No era de castigo, sino de preparación. No se trataba de temor, sino de decisión. No dio nombres, no condenó. Pero su voz se volvió solemne cuando habló de la plenitud del tercer secreto. Confirmó lo que muchos habían temido: que la visión del obispo vestido de blanco caminando entre las ruinas no era una advertencia del pasado, sino un espejo del presente. Y en ese espejo se vio a sí mismo. Vio a la Iglesia agotada por la división, vio la verdad disfrazada de diálogo, pero vacía de valor. Veía a los fieles católicos burlados, la tradición abandonada y la oración sustituida por la actuación. Y sabía que si permanecía en silencio, fracasaría en la única misión que María había confiado a sus hijos: dar testimonio, incluso cuando duele. Por eso, en su último aliento, no se aferró al secreto. Abrió su alma. Hizo saber que la verdadera amenaza a la que nos enfrentamos no es el colapso desde fuera, sino la corrosión desde dentro. Una iglesia que olvida cómo llorar. Un pueblo que ya no cree que necesita ser salvado. Antes de morir, el Papa Francisco no reveló una profecía de fatalidad. Reveló una súplica del mismo cielo. Y ahora que se ha ido, la pregunta resuena a través del tiempo: ¿la escucharemos o esperaremos hasta que el silencio sea irreversible? Fátima revisitada. Un mensaje centenario ignorado. Lo que comenzó en 1917 en un pequeño pueblo de Portugal puede estar ahora desarrollándose plenamente. Las apariciones de la Virgen María en Fátima no fueron solo para el pasado, son una profecía para el presente. Lo que estuvo oculto durante más de un siglo está finalmente siendo comprendido. Las colinas de Fátima estaban en silencio cuando llegó el cielo. Era una época de guerra, de agitación, de confusión. El mundo, magullado por la violencia de la Primera Guerra Mundial, ya estaba olvidando cómo rezar. Y a este mundo olvidadizo, el cielo envió un mensaje, no a los reyes, ni a los teólogos, ni siquiera al clero, sino a 3 niños pequeños, descalzos y con los ojos muy abiertos, cuyos corazones no estaban nublados por el orgullo. Lucía, Francisco y Jacinta. Solo unos niños pastores, sencillos, sin ambiciones, elegidos no por su sabiduría, sino por su inocencia, porque siempre son los niños quienes reciben las verdades más profundas. La señora se les apareció vestida de luz, más brillante que el sol, con los ojos llenos de un dolor que traspasaba las palabras. Y lo que les dijo no fue simplemente una dulce visión para recordar, sino una advertencia que debían escuchar, una llamada que resonaría a lo largo del tiempo, esperando a que el mundo despertara.
Ella vino con 3 secretos. El primero, una visión del infierno. No era una metáfora ni un simbolismo, sino una visión penetrante de la separación eterna de Dios. Los niños lo vieron, lo sintieron, oyeron los gritos, y durante el resto de sus vidas llevaron ese recuerdo como una cicatriz en el alma. No porque María quisiera asustarlos, sino porque el mundo había olvidado lo que estaba en juego. El segundo secreto era una profecía. Si el mundo no volvía a Dios, vendría una segunda guerra, peor que la primera. Ella nombró las señales. Habló de Rusia. Advirtió del comunismo, una fuerza que se alzaría como una sombra sobre la tierra, ahogando la fe, persiguiendo a los justos, silenciando el evangelio. Y tal y como dijo, así sucedió. Estalló la Segunda Guerra. Rusia extendió sus errores. Millones perecieron, y aún así, el mundo no se volvió. Pero fue el tercer secreto el que permanecería oculto durante décadas. Escondido, protegido, guardado con manos temblorosas por la Iglesia. El Papa Francisco, en sus reflexiones finales, comenzó a hablar de Fátima no como una reliquia de la historia católica, sino como un grito vivo del cielo. Había estudiado los textos, había leído los relatos, pero, más que eso, había caminado entre los signos. Había visto el desvanecimiento de la fe, no en las estadísticas, sino en los rostros, en la mirada tibia de las congregaciones, en el silencio de las confesiones que ya no llenaban los confesionarios, en la forma en que lo sagrado se había convertido en rutina y luego en algo irrelevante. Sabía lo que muchos se negaban a admitir, que vivimos a la sombra de la tercera profecía de Fátima, que lo que María predijo no es algo que está por venir, sino algo que ya está aquí. El obispo vestido de blanco caminando entre las ruinas no era solo una imagen del martirio papal, era un espejo. Una iglesia sitiada, no por enemigos externos, sino por el olvido interno. Fe sin fuego, ritos sin reverencia. Un pueblo tan ansioso por modernizarse, que olvidó lo que lo hace eterno. Francisco hablaba con suavidad, pero sus palabras tenían peso. A menudo decía que Fátima no es miedo, sino fidelidad, que María no vino a paralizar a la iglesia con el temor, sino a despertarla con la misericordia, a recordarle que la verdadera crisis no es la política, ni el poder, ni siquiera la persecución, sino el olvido, el lento adormecimiento del alma, una iglesia que olvida cómo arrodillarse. Volvió sobre este tema una y otra vez, en sus homilías, en sus viajes, en sus oraciones ante las estatuas de Nuestra Señora. Llamó a los fieles a volver a Fátima, no con nostalgia, sino con urgencia, porque el mensaje nunca fue sobre un momento pasado. Era un mapa, una advertencia divina, la voz de una madre que grita antes de que se derrumbe la casa. Fátima nunca fue solo para Portugal, nunca fue solo para 1917, era para ahora, para esta generación, para este momento en el que la luz y la oscuridad chocan con más fuerza que nunca. Y el Papa Francisco sabía que si no volvemos a esa colina, si no volvemos a su inmaculado corazón, puede que no encontremos el camino de vuelta. Porque Fátima no fue un momento, fue una profecía, y el tiempo para ignorarla ha terminado. El tercer secreto. ¿Por qué la Iglesia tenía miedo de contárselo al mundo? ¿Por qué el Vaticano retrasó la publicación del tercer secreto hasta el año 2000 y, aún así, por qué tantos estudiosos creyeron que solo se había revelado una parte? El Papa Francisco se debatió con esta misma pregunta, y lo que descubrió lo dejó destrozado. El tercer secreto de Fátima debía haberse revelado en 1960. La propia Sor Lucía lo había escrito por obediencia, lo había sellado en un sobre y lo había entregado a las autoridades eclesiásticas con el entendimiento de que se revelaría a más tardar ese año.
En 1960, dijo una vez, todo estará más claro. Pero cuando llegó 1960, el sobre no se abrió al mundo. En cambio, se guardó bajo llave. Se susurraba sobre él. Se vigilaba. La explicación oficial fue cautelosa, diplomática. El mundo no estaba preparado. No era el momento adecuado. Las implicaciones eran demasiado grandes. Pero fuera de los muros del Vaticano, el silencio hablaba más que las palabras. La gente se preguntaba por qué. Se preguntaban qué podía ser tan devastador, tan desorientador, que la propia Iglesia prefiriera el silencio a la revelación. Y cuanto más se ocultaba el secreto, más se multiplicaban las preguntas. Durante 40 años, las especulaciones crecieron como una tormenta que se cernía sobre un pueblo dormido. Algunos creían que contenía una profecía de destrucción global. Otros susurraban de un asesinato, una traición papal o incluso un cisma en las más altas esferas de la Iglesia. Y entonces, en el año 2000, el Vaticano publicó finalmente lo que afirmaba ser el texto completo del tercer secreto. La visión de un obispo vestido de blanco que ascendía una colina de destrucción, atravesaba una ciudad en ruinas y caía bajo una lluvia de balas y flechas. Pero incluso mientras se leían las palabras en voz alta, algo no encajaba. Las imágenes eran vívidas, sí, pero vagas. No había nombres, no había advertencias específicas, no había órdenes urgentes. Faltaba la gravedad de los dos primeros secretos de Fátima: la visión del infierno y la profecía de la guerra mundial. Se nos dijo que esta visión final ya se había cumplido en el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Se presentó la explicación. Se cerró el expediente. Pero muchos no podían creerlo. Cardenales como Sciapi y Oddi insinuaron que lo que se había publicado era solo una parte. El arzobispo Viganò, en sus últimos años, lo calificaría de una revelación parcial revestida de interpretación simbólica. Incluso el Papa Benedicto XVI, que había supervisado la publicación del secreto cuando era cardenal Ratzinger, sugirió más tarde que la parte más peligrosa de la profecía quizá no estuviera en la visión, sino en las palabras que la seguían. El Papa Francisco conocía bien este debate. Había leído los textos, no solo la visión publicada, sino lo que había más allá, lo que se escondía tras puertas cerradas, los documentos privados, las notas, las advertencias suprimidas, y lo que encontró no era una novela de suspense, sino un espejo que reflejaba el alma de la Iglesia, y lo que reflejaba lo dejó de rodillas. Vio en las líneas ocultas de esa profecía una verdad profunda y dolorosa, que el mayor castigo no sería físico, sino espiritual. Una pérdida no de la vida, sino de la fe. Las palabras de la Santísima Madre habían sido claras. Si no se prestaba atención a sus advertencias, si no se consagraba Rusia, si no se abrazaban la oración y la penitencia, la Iglesia sufriría una prueba como nunca antes. No por fuerzas externas, sino internas. El verdadero terror del tercer secreto no era la guerra, era la apostasía, una Iglesia en desorden, dividida, sangrando por dentro, pastores que ya no cuidaban del rebaño, la verdad diluida, la santidad ridiculizada. Y en medio de todo ello, una creciente frialdad hacia el Evangelio mismo, una fe transformada en formalidad, una tradición vaciada de su fuego. La visión del obispo cayendo entre las ruinas no era solo una visión del martirio, era un símbolo de las heridas de la propia Iglesia. Si se hubiera revelado en 1960, habría sido una herida. Pero en 2000 se convirtió en una cicatriz. Y ahora, en la era de Francisco, se había convertido en un espejo que se le mostraba a la conciencia de todo el mundo católico.
Él sabía que hablar claramente al respecto provocaría indignación, negación, desprecio. Pero también sabía que guardar silencio sería traicionar no solo un mensaje, sino a una madre. Una madre que había llorado por el futuro de su iglesia y había suplicado a sus hijos que volvieran a Dios mientras aún había tiempo. Y así, el Papa Francisco, frágil, anciano, acusado, incomprendido, decidió darlo a conocer. En silencio, no en una transmisión, no en un documento, sino con sus palabras, con sus advertencias, con su cansancio. Dejó que el mundo supiera que el tercer secreto nunca fue solo una visión. Se trataba de una elección, y el momento de tomar esa decisión es ahora. La visión de una iglesia moribunda. Martirio sin sangre. En una profecía escalofriante, la Virgen mostró una visión de una iglesia en ruinas. Un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad reducida a escombros. ¿Era esto una metáfora de la persecución o de algo más peligroso? ¿El colapso espiritual desde dentro? La imagen es inquietante. Una ciudad destruida. Lo sagrado derribado. El silencio del abandono se cierne sobre el aire. Un obispo, vestido de blanco, camina con tranquila determinación entre las cenizas de lo que una vez se alzaba imponente. Su camino está sembrado de cadáveres, sacerdotes, religiosos, fieles laicos, todos caídos. No hay multitud, no hay coro, no hay triunfo. Solo la lenta marcha hacia una colina, donde él también caerá, atravesado por flechas invisibles, devorado por el mismo silencio que se llevó al resto. Cuando finalmente se reveló el tercer secreto, esta visión era su pieza central. Muchos se apresuraron a relacionarla con el intento de asesinato de Juan Pablo II. Decían que las balas eran literales. El obispo de blanco era el Papa. La visión se había cumplido. Y sin embargo, incluso Juan Pablo II, el hombre que sobrevivió a esas balas, pensaba de otra manera. Lo que Francisco vio en esa visión no era simplemente un martirio físico, sino algo más silencioso, algo más profundo, un martirio sin sangre, una muerte lenta, no por la violencia, sino desde dentro. Esta era la parte que nadie quería nombrar, que las ruinas de la visión podrían no ser el resultado de bombas o de una guerra, sino los restos de una iglesia que había olvidado quién era. Una iglesia desfigurada no por los enemigos, sino por la indiferencia. Una ciudad reducida no por el fuego, sino por el olvido. ¿Y el obispo vestido de blanco? No era un hombre solitario atrapado en un momento de la historia, sino todos los pastores que soportan el peso de una iglesia que ya no sabe arrodillarse. Francisco solía hacer una pausa cuando hablaba de esto, no porque dudara, sino porque lloraba. No se trataba de persecución, no en el sentido en que los primeros mártires se enfrentaron a leones y prisiones. Se trataba de una hambruna espiritual. Una iglesia en la que los sacramentos se convirtieron en rituales y los rituales en opcionales. Donde la santidad se cambió por la relevancia, donde la reverencia se dejó de lado en favor de la actuación, donde la verdad, que antes se proclamaba a los cuatro vientos, ahora se susurraba, si es que se pronunciaba. El obispo de blanco camina solo, porque los que le rodean ya han caído. Eso es lo que nos muestra la visión. No solo un papa en peligro, sino un sacerdocio en crisis, un laicado disperso, un mundo que ya no reconoce lo sagrado. La muerte es lenta, pero es real. Y sin embargo, Francisco no vio esta visión como un motivo para desesperarse. La vio como una llamada, una última advertencia. Francisco lo sabía, lo había dicho de muchas maneras, que la comodidad nos estaba matando, que la facilidad nos estaba adormeciendo,
que la iglesia, si quería resurgir, debía atravesar este valle, debía perder su orgullo, debía desprenderse de sus apegos, debía volver a ser pobre de espíritu. Hablaba de las ruinas no como el final, sino como el comienzo, porque lo que María mostró a los niños de Fátima no era una predicción, era un patrón, el patrón de Cristo, la muerte, el entierro, la resurrección. La visión de la iglesia moribunda no era la muerte de la fe, era el despojamiento de lo falso, una purificación, un martirio del espíritu. Él lo llamó martirio sin sangre, y ya estaba aquí. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. La visión ya no es una posibilidad futura, es una realidad presente. Los escombros nos rodean. El silencio se hace más denso. El mundo da la espalda a lo sagrado. Y sin embargo, la iglesia sigue adelante. La pregunta no es si la visión se hará realidad. Ya se ha hecho realidad. La pregunta es, ¿quién caminará ahora con el obispo? ¿Quién llevará la cruz a su lado? ¿Quién permanecerá fiel en una ciudad en ruinas? Porque el martirio ha llegado, no con fuego, sino con silencio, no con espadas, sino con el olvido. Y es en este momento cuando se necesita más que nunca el verdadero testimonio. La apostasía desde dentro, la erosión silenciosa de la verdad. El Papa Francisco no advirtió de un enemigo externo, sino de uno interno. Una traición lenta, casi invisible. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. La propia iglesia temblando bajo el peso del compromiso y la confusión. Esta era la parte de la profecía que la mayoría se negaba a afrontar. No porque fuera demasiado misteriosa, sino porque era demasiado familiar. Las heridas de las que hablaba María no eran infligidas por tiranos o soldados, sino por ellos mismos. Y eso es lo que las hacía insoportables. En sus últimos años, el Papa Francisco comenzó a hablar con cada vez más claridad sobre la crisis. No gritaba, no condenaba, pero llevaba en su voz un dolor que parecía pesar más con cada mes que pasaba. Veía lo que muchos preferían no ver, que la mayor amenaza para el cuerpo de Cristo no era la persecución de los gobiernos, sino la contaminación desde dentro. Lo llamó apostasía silenciosa. No era una revuelta en las calles, sino un susurro en el santuario. No llegó como una tormenta. Llegó como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Las señales estaban por todas partes. Homilías vacías de verdad, remodeladas para adaptarse al sentimiento popular. Seminarios donde se burlaban de la ortodoxia y se recompensaba el compromiso. Obispos reacios a hablar del pecado, por miedo a ofender. Las liturgias despojadas de reverencia, los sacramentos tratados como ceremonias. Y los fieles, tantos de ellos, abandonados sin brújula, vagando, preguntándose por qué la luz parecía más tenue que antes. Francisco lo había visto de cerca. Vio crecer la división, no solo en la doctrina, sino en el espíritu. La iglesia que antes hablaba con una sola voz, ahora murmuraba en discordia. La unidad se había convertido en un eslogan, no en una fuerza. Y los propios guardianes del Evangelio habían comenzado a discrepar sobre el significado mismo del Evangelio. Hablaba a menudo de la gran distorsión, esa idea insidiosa de que la fe podía adaptarse a la época, que la moralidad era flexible, que la verdad era negociable, que el amor significaba silencio. Y en nombre de la misericordia, la verdad estaba siendo enterrada viva. Él sabía que la misericordia era real, pero la misericordia sin verdad era solo apaciguamiento. Francisco no creía que la iglesia estuviera muriendo, pero sabía que estaba siendo tamizada.
y lloraba por ella. No como un gobernante llora por su reino, sino como un padre llora por sus hijos. No veía la pérdida en números, sino en corazones. Los jóvenes se marchaban, las vocaciones se desvanecían, la devoción se debilitaba. Una anemia espiritual que ningún programa, ningún concilio, ningún documento ingenioso podía curar. Llamó a la iglesia a volver, no al pasado, sino a la cruz, a ese camino estrecho, esa costosa obediencia, ese fuego de santidad que una vez encendió a los santos. Hubo quienes lo acusaron, quienes dijeron que había permitido demasiado, quienes dijeron que era demasiado indulgente. Otros afirmaron que era demasiado rígido, demasiado nostálgico, y tal vez esa fue la marca de su sufrimiento, que se mantuvo en el centro de una iglesia en guerra consigo misma, no con puños, sino con ideología, no con fuego, sino con niebla. Una guerra en la que la claridad era controvertida y el silencio era más seguro que la convicción. Empezó a hablar con más claridad, no para condenar, sino para llamar, para recordar, para advertir. No quería ser recordado como un papa que mantuvo la paz evitando enfrentamientos. Quería ser recordado como un pastor que permaneció despierto mientras se acercaban los lobos, que mantuvo su lámpara encendida incluso cuando el aceite escaseaba, que susurró la verdad en la oscuridad, con la esperanza de que encendiera el fuego en una sola alma más. Y mientras la iglesia temblaba bajo el peso de su propia confusión, volvió a recurrir a María. Se arrodilló ante ella, como había hecho innumerables veces antes, no para pedir ayuda, sino para pedir fuerza, sabiduría, valor para soportar el martirio de la fidelidad en un mundo que ya no quería escucharla. Esta es la apostasía de la que advirtió la Virgen, no dramática, no televisada, silenciosa, constante, casi invisible, hasta que el altar queda vacío, el corazón se seca y nadie puede recordar lo que una vez nos hizo caer de rodillas. El Papa Francisco lo vio, lo nombró, y a su manera quebrantada se resistió, no con truenos, sino con lágrimas, no con triunfo, sino con la verdad. Y ahora que se ha ido, la pregunta sigue siendo, ¿lo haremos nosotros? La súplica de María. Oración, penitencia y el arma olvidada. En casi todas las apariciones marianas, ella repite la misma orden: rezad el rosario. No es superstición, es la cadena que frena la oscuridad. ¿Por qué entonces tantos lo han descartado? ¿Por qué Francisco lo llamó la última defensa de la Iglesia? Desde Lourdes hasta Akita, desde Guadalupe hasta Fátima, su voz nunca ha vacilado. Sus palabras han cambiado con la cultura, con el lenguaje, con el tiempo, pero el mensaje es siempre el mismo. Volved a la oración, volved a la penitencia, volved al rosario. Y sin embargo, en un mundo saturado de tecnología y ruido, se convirtió en un eco fácil de ignorar. Pero el Papa Francisco nunca lo ignoró. Habló del rosario no como una reliquia de una iglesia antigua, sino como un arma forjada por el cielo. Lo llamó el aliento de los humildes, el ritmo de los fieles, la nana que calma la tormenta. Para él, no era opcional, era esencial. Una vez dijo que el rosario era una cadena que ata al diablo y libera la gracia. Una frase que muchos consideraron poética, hasta que la analizaron más detenidamente y se dieron cuenta de que, para Francisco, no era una metáfora, era literal. Él había visto lo que ocurre cuando desaparece la oración. Ella dijo que sin oración, el alma se adormece, que sin penitencia, el pecado se vuelve normal, que sin el rosario, la iglesia perderá su fuego.
No lo dijo para agobiarnos, lo dijo para salvarnos. Y Francisco sabía que se nos acababa el tiempo. Hablaba a menudo de una iglesia distraída, ocupada con planes, reuniones, ruido, pero espiritualmente seca. Decía que nos habíamos vuelto eficientes, pero no íntimos, profesionales, pero no devotos. Y en esa sequedad, el enemigo había encontrado su punto débil. Por eso volvía una y otra vez al rosario, a esas cuentas desgastadas por generaciones de dedos, pasadas de abuelas a hijos, de sacerdotes a penitentes. Las sostenía con fuerza, a menudo en silencio, a menudo solo. Cuando le preguntaban por qué rezaba tanto, respondía: porque olvido, porque me desvío, porque soy débil, y así es como vuelvo a casa. Para él no era un ritual, era un salvavidas. Sabía que cada Ave María no era una repetición, sino una intercesión. Recordaba cómo los santos lo habían utilizado para expulsar a los demonios. Cómo ejércitos enteros habían sido rechazados no con espadas, sino con oraciones. Como Nuestra Señora de Lepanto ganó una batalla con 1.000.000 de oraciones susurradas. Y preguntaba: ¿lo hemos olvidado? Sí, lo hemos olvidado. Hemos olvidado que la oración no es debilidad, es una guerra. Hemos olvidado que la penitencia no es un castigo, es curación. Hemos olvidado que el rosario no es solo cuentas, es un espejo que nos muestra a Cristo, misterio a misterio, herida a herida, gloria a gloria. Francisco no pidió política, pidió penitencia. No lanzó campañas, pidió confesión. No nos pidió que reinventáramos la iglesia, nos pidió que la recordáramos. Y mientras el mundo temblaba, mientras la confusión se profundizaba, mientras la fe vacilaba, él levantó el rosario como una antorcha en la noche. Así, dijo, es como luchamos. No con los puños, no con la ira, sino con la fe, con la oración, con la penitencia, con el arma olvidada que el cielo puso en nuestras manos hace mucho tiempo. Él ya se ha ido, pero el arma permanece, la cadena de luz, la llamada al retorno. ¿La recogeremos? ¿O esperaremos hasta que la oscuridad nos envuelva por completo? María sigue esperando, sigue suplicando. El rosario no es superstición, es supervivencia. La consagración de Rusia, una profecía retrasada. Ella pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón y advirtió lo que sucedería si el mundo se demoraba. Nos demoramos. ¿El resultado? Guerra, persecución y colapso moral. Y sin embargo, Francisco seguía creyendo que no era demasiado tarde. La petición era sencilla, la voz de una madre, triste pero firme. En 1917, bajo el cielo dolorido de Fátima, la Virgen María hizo su súplica: que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, que se realizara un acto solemne de entrega, no como un gesto político, sino como un escudo espiritual. Advirtió que, si no se cumplía su petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, provocando guerras, sufrimiento y la persecución de los fieles. La Iglesia escuchó y esperó. Pasaron décadas. La petición resonó, pero la respuesta tardó en llegar. No fue un golpe repentino, sino una serie de oleadas. El auge del ateísmo militante, el silenciamiento de la fe, el derribo sistemático de iglesias, los gulags, los mártires enterrados en la nieve, millones de muertos, millones más desorientados espiritualmente. Y a medida que se extendían los errores de Rusia, también lo hacía la infección, ideologías arraigadas en el materialismo, en el relativismo, en la negación de Dios. No solo temblaba Europa del Este, era el alma de Occidente la que comenzaba a fracturarse. Y sin embargo, incluso entonces debatíamos. Incluso entonces dudábamos.
En 1984, el Papa Juan Pablo II, un hombre forjado por los fuegos del comunismo, se presentó ante el mundo y realizó la consagración, encomendando a toda la familia humana, incluida Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Fue un momento poderoso, una oración envuelta en valentía y claridad. Y en los años que siguieron, el mundo observó con asombro cómo comenzaba a desgarrarse el telón de acero. El muro de Berlín se derrumbó. La maquinaria soviética se tambaleó. No fue una coincidencia. Era la consagración en marcha. Pero incluso entonces, la pregunta persistía. ¿Se había hecho como ella había pedido? La hermana Lucía, la vidente superviviente de Fátima, confirmó más tarde su paz con la consagración. Otros seguían sin estar seguros. Algunos señalaban detalles que faltaban. Otros se aferraban a la creencia de que algo seguía sin completarse. El Papa Francisco entró tarde en esta conversación, pero no demasiado tarde. Había leído la historia, había estudiado los mensajes, conocía el peso de las palabras de la Virgen. Y en 2022, a la sombra de nuevas guerras, nuevas tensiones y nuevas persecuciones, hizo lo que pocos esperaban. Consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en un acto global de unidad. Un momento que atrajo la atención del mundo, no por su pompa, sino por su oportunidad, por su temblorosa relevancia, por la sensación de que el cielo seguía observando. Algunos lo cuestionaron, otros lo descartaron, pero para Francisco no era una actuación, era un grito de arrepentimiento, una ofrenda final. Creía que era tarde, pero no que todo estaba perdido. Rodillas flexionadas, oraciones que se elevaban como incienso hacia quien nos había advertido desde el principio, no para controlarnos, sino para salvarnos. Francisco sabía que no se trataba solo de Rusia, se trataba de la Iglesia, del mundo, de cada alma enredada en los errores que se habían extendido. Y aunque los titulares pasaron, aunque las cámaras se volvieron hacia otros lugares, él siguió volviendo a la súplica de María. Una vez dijo, consagrar es volver. Volver a la humildad, volver a la reverencia, volver a la seguridad de un corazón sin mancha, sin orgullo, sin rebelión. El corazón de María no es un símbolo, es un refugio, y ya hemos esperado demasiado. El mundo arde, la iglesia sangra, y la batalla se enfría, no se intensifica. Pero en ese silencio, una madre sigue esperando, y el Papa Francisco, antes de morir, nos recordó que la invitación sigue en pie, que no ha caducado, que su corazón sigue abierto, sigue dispuesto a acogernos, si tan solo cruzamos la puerta. Él creía que no era demasiado tarde, pero también creía que la ventana se estaba cerrando, que la misericordia, aunque abundante, debe ser aceptada antes de que sea retirada, que la consagración no es un ritual que se hace una vez y ya está, sino una postura del alma, una entrega diaria, un sí diario. Y ahora el sí debe ser nuestro, no en teoría, sino en la oración, en la penitencia, en el retorno. Hemos tardado, pero aún podemos volver. La hora es más tarde de lo que pensamos, pero su corazón sigue esperando. Los signos de los tiempos, guerras, plagas y una tierra que gime. Desde pandemias hasta incendios forestales, desde la guerra en Oriente hasta los disturbios en Occidente. ¿Son estos meros acontecimientos o ecos del castigo que María predijo? El Papa Francisco comenzó a ver un patrón y, en privado, lloró por ello. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por la histeria. No hablaba en tonos apocalípticos, ni perseguía señales y prodigios. Pero era un hombre de profundo silencio. Un hombre que escuchaba no solo a las personas, sino también al cielo. Y en la quietud,
comenzó a ver algo que no podía ignorar. No llegó como un trueno, sino como un ritmo, un patrón de sufrimiento que resonaba cada vez más fuerte con cada año que pasaba. El mundo gemía, gemía a través de los gritos de los niños enterrados bajo los escombros de guerras olvidadas. Francisco lo vio todo, no a través de los titulares, sino a través de los ojos de un pastor que veía cómo se dispersaba su rebaño. La pandemia fue un espejo. Nos mostró no solo la fragilidad de nuestros cuerpos, sino también la enfermedad de nuestras almas. El aislamiento reveló más que la distancia física, reveló la desconexión espiritual. Las iglesias cerraron, se suspendieron los sacramentos, y muchos nunca regresaron. No por miedo, sino porque ya habían olvidado lo que significaba arrodillarse. Lloró, no porque el virus se propagara, sino porque los corazones ya se habían endurecido. Y luego llegaron las guerras. La Virgen no habló en metáforas, nombró el precio de nuestro orgullo, nombró el costo de nuestra rebelión. Advirtió que sin oración, sin penitencia, sin consagración, vendría el sufrimiento, no como venganza, sino como consecuencia. Y ahora, mientras las ciudades ardían y las fronteras se derrumbaban, Francisco comenzó a ver que la advertencia no había sido escuchada. No de verdad. En aquellos días hablaba más suavemente, más despacio. Ya no ofrecía predicciones, ofrecía invitaciones a orar, a volver, a despertar, porque las señales ya no estaban ocultas en las nubes, estaban escritas en la propia tierra. Incluso la naturaleza había comenzado a clamar. Los incendios forestales consumían regiones enteras en cuestión de horas. Las inundaciones arrasaban ciudades sin previo aviso. Los terremotos abrían la tierra que se había mantenido firme durante generaciones. Las especies desaparecían, los recursos se agotaban, y la gente, aún así, no escuchaba. Debatían. Culpa Romanos 8. Había hablado una vez de la creación anhelando la redención, esperando con ansias la revelación de los hijos de Dios. Pero ahora parecía más un lamento, como si la creación misma estuviera cansada de esperar. Y aún así, la iglesia discutía. Las doctrinas se diluían, se permitía la confusión, se cambiaba la verdad por la aceptación. Y mientras tanto, la voz de María seguía resonando. Oren, arrepiéntanse, volved. No porque Dios desee el miedo, sino porque desea las almas, porque la misericordia precede al juicio, pero no para siempre. Francisco lloró por esto, no con grandes gestos, sino en momentos invisibles, en la capilla antes del amanecer, en el susurro de un rosario a altas horas de la noche, en el temblor de sus manos al posarlas sobre los enfermos, sabiendo que la curación era más profunda que la medicina. Lloró por un mundo demasiado orgulloso para inclinarse, por una iglesia demasiado ocupada para escuchar, por un pueblo distraído por el ruido, incapaz de oír el estruendo del cielo bajo sus pies. Una vez dijo: no estamos siendo castigados, estamos siendo despertados. Pero el despertar requiere dolor, y muchos prefieren dormir durante la tormenta antes que atravesar el fuego hacia la luz. Las señales están aquí, nos rodean, hablan en el clima, en la guerra, en el dolor silencioso de un alma que sabe que algo anda mal, pero no puede nombrarlo. No son tragedias aleatorias, son llamadas, campanas en la noche. María las hizo sonar hace más de un siglo, y el Papa Francisco, antes de morir, las hizo sonar de nuevo, no con alarmas, sino con amor. Porque el gemido del mundo no es un canto de desesperación, es un grito de redención, y el momento de responder es ahora. Silencio en el Vaticano. ¿Qué se sigue ocultando?
Incluso después de su publicación oficial en 2000, han persistido los rumores sobre otro documento, una página que falta, una advertencia demasiado grave para ser impresa. Lo vio el Papa Francisco, y fue esa la razón de su última y temblorosa revelación. El Vaticano no es ajeno al misterio. Sus muros han guardado secretos durante siglos, secretos de santos y pecadores, de concilios y cruzadas, de luz y sombra. Pero ninguno ha suscitado más especulaciones, más inquietud, que la pregunta que sigue resonando en los pasillos de mármol y en los susurros de oración. ¿Se reveló completamente el tercer secreto de Fátima? Cuando la Santa Sede finalmente dio a conocer la visión en junio de 2000, no se produjo un cierre, sino que surgieron preguntas. Lo que se mostró al mundo era solemne, sí, apocalíptico en sus imágenes y lleno de simbolismo. Un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas, ascendiendo a una colina llena de cadáveres, solo para ser derribado. La iglesia en luto, el mundo en silencio, el sufrimiento de los justos. Era impactante, pero estaba incompleto. En el texto publicado no había palabras de María, no había comentarios explícitos, no había ningún mensaje directo. Y, sin embargo, la historia nos había dicho que había algo más que imágenes. La hermana Lucía había hablado de que se le había confiado un mensaje, uno que explicaba la visión, un mensaje que ella misma había escrito a mano. Un mensaje que debía revelarse a más tardar en 1960. Un mensaje que, según ella, tendría más sentido entonces. Pero cuando llegó el año, el Vaticano decidió esperar. Y cuando finalmente hablaron, ofrecieron una visión sin el mensaje. Era como si se hubiera abierto una puerta, pero solo a medias. Lo suficiente para vislumbrar una forma en la oscuridad, no lo suficiente para saber qué significaba. Muchos creyeron que había otro documento, un complemento de la visión. Palabras de la propia Virgen, detallando el significado de la destrucción, la causa del castigo, la condición de la Iglesia. Algunos afirmaron que era demasiado alarmante para publicarlo, demasiado directo, demasiado implicante. No se trataba de una guerra mundial ni de un desastre natural, sino de una apostasía, un colapso espiritual, una deserción desde dentro de la propia jerarquía. Los cardenales lo comentaban en voz baja. Los eruditos escribían con cautela al respecto. Malachi Martin, un sacerdote jesuita y antiguo miembro del Vaticano, insinuó que el verdadero secreto hablaba de un papa bajo control, de un oscuro engaño espiritual en el corazón del liderazgo de la Iglesia. Otros lo descartaron. Y entonces llegó Francisco. No era un hombre dado a la controversia, prefería la sencillez, la humildad, pero no era ingenuo. Había visto crecer la división mucho antes de vestir la sotana blanca. Había sentido los temblores en los cimientos, el cambio en el lenguaje moral, el vaciamiento de la reverencia, los juegos políticos que se libraban bajo la cúpula de San Pedro. Y a medida que envejecía, esos temblores se convirtieron en grietas. Y aún así, el Vaticano mantuvo su silencio. Pero Francisco no podía. No del todo. Quienes estuvieron cerca de él en sus últimos días describieron un cambio, no en su teología, sino en su urgencia. Hablaba más a menudo del engaño, de la vigilancia, de la necesidad de permanecer despiertos. Citaba más a Fátima. Volvía, una y otra vez, a la voz de María. Insinuaba cosas que había leído, documentos que había visto, frases que le perseguían. Nunca confirmó la existencia de un texto oculto, pero sus palabras sugerían un conocimiento que no podía compartir por completo. En una de sus últimas homilías privadas, no televisada, no publicada, solo pronunciada ante un pequeño grupo de clérigos, dijo lo siguiente:
La mayor herida a la Iglesia no la causan quienes la atacan desde fuera. La causan quienes, encargados de su luz, ya no creen que arde. Quienes le escucharon dijeron que tenía lágrimas en los ojos, no de ira, sino de dolor. Un dolor nacido de saber que algo había estado oculto durante demasiado tiempo, que al ocultar la verdad completa, se había dejado parcialmente cerrada una ventana a la gracia, y el tiempo se estaba acabando. Vio la página que faltaba, leyó la advertencia que no se le dio al mundo. Solo el cielo lo sabe. Pero lo que sí sabemos es esto: vivió y murió con la urgencia de un hombre que había vislumbrado algo aterrador. Y lo que permanece oculto puede que no sea un papel en una caja fuerte, sino una verdad enterrada en nuestra propia falta de voluntad para arrepentirnos. El silencio del Vaticano puede ser estratégico, o temeroso, o reverente. Pero el silencio del alma es lo que María vino a romper, y el Papa Francisco, en sus últimos días, intentó hacer lo mismo, no con la fuerza, no con la fama, sino con un susurro. Y ahora ese susurro es nuestro para escucharlo o para ignorarlo. La guerra espiritual, relativismo, secularismo y la muerte de la verdad, el aterrador secreto, no es el fuego que cae del cielo, sino el fuego que ya no arde en los corazones. Una iglesia sin convicción, una fe sin transformación. Francisco advirtió que la apatía espiritual es la victoria más silenciosa del diablo. La había visto crecer, año tras año, como una lenta escarcha que se extendía por el alma de la Iglesia. No era ruidosa ni repentina, sino gradual, mortal. Un frío espiritual que silenciaba las voces, apagaba los altares y hacía que los corazones que antes ardían titilaran como velas moribundas. No era la persecución lo que más preocupaba al Papa Francisco, era la indiferencia, una pérdida de celo, una comodidad con el compromiso tan sutil que la mayoría ni siquiera se daba cuenta de que estaba ocurriendo. Lo llamó una guerra, pero no con bombas ni fronteras, una guerra que no se libraba en los campos de batalla, sino en las aulas, en los salones, en las parroquias y en los corazones. Era la batalla por la verdad, y en muchos lugares la verdad estaba perdiendo. El relativismo se había convertido en una especie de religión, una que no exigía obediencia, ni sacrificio, ni cruz. Y el fuego, que antes ardía con tanta intensidad en los corazones de los santos, se enfrió. No hablaba de ello con ira, sino con tristeza, porque comprendía su seducción, la tentación de suavizar los bordes del Evangelio, de hacer a Jesús más aceptable, de hacer a la Iglesia más atractiva. Pero sabía lo que María había advertido, que el mayor peligro no sería la rebelión abierta, sino la decadencia sutil. El secularismo se convirtió en el aire que respiramos, y en muchos lugares, la fe se convirtió en un consuelo privado más que en una convicción pública. Las iglesias permanecían abiertas, pero sus bancos estaban vacíos. Las cruces colgaban de las paredes, pero ya no estaban en los corazones. Se celebraban los sacramentos, pero a menudo sin reverencia. La oración se convirtió en una actuación, y la verdad absoluta, eterna y sagrada, ya no era bienvenida. En el mejor de los casos, se toleraba. En el peor de los casos, se burlaban de ella. Francisco vio que no se trataba simplemente de un cambio cultural, sino de un ataque al alma. Porque una vez que muere la verdad, todo lo demás le sigue. Cuando el pecado se convierte en una sugerencia, cuando la santidad se vuelve obsoleta, cuando Dios se convierte en algo opcional, entonces la Iglesia se convierte en un museo, no en una misión. Advirtió que el diablo ya no necesitaba rugir, solo necesitaba adormecer, y en la nana del relativismo muchos se habían quedado dormidos. Una vez dijo,
La mayor victoria del enemigo no es cuando tenemos miedo, sino cuando ya no nos importa. Esta guerra espiritual no era solo teológica, era personal. Se manifestaba en matrimonios que se desmoronaban porque el compromiso había sido sustituido por la conveniencia. En niños que crecían en iglesias pero se alejaban porque nunca encontraban el poder, solo programas. En líderes que una vez ardieron por Cristo, pero ahora negociaban sus palabras para seguir contando con el favor del mundo. Fue en estas heridas ocultas donde Francisco vio el cumplimiento de la profecía. No fuego del cielo, sino fuego extinguido desde dentro. El secreto de Fátima, creía él, no estaba destinado a aterrorizar. Estaba destinado a aclarar. No se trataba de la perdición, sino de la verdadera batalla por el corazón de la Iglesia. Y esa batalla estaba aquí. Nunca culpó al mundo por ser el mundo. Se entristeció cuando la Iglesia dejó de ser la Iglesia. Cuando la sal perdió su sabor. Cuando se ocultó la luz. Cuando los pastores olvidaron cómo guiar. Y las ovejas, anhelando la verdad, solo encontraron ecos. Instó a los fieles a no dejarse arrastrar por las corrientes de opinión, que no cambiaran la eternidad por la aceptación, que no transformaran el Evangelio en un espejo. La verdad, decía, no evoluciona, se revela. Y aunque pueda herir, cura. Aunque pueda dividir, también libera. Esta fue la guerra que libró, no con armas, sino con lágrimas. No en los titulares, sino en las homilías. Sabía que no era la última palabra, pero esperaba poder ser una voz, un recordatorio, una advertencia, que el fuego que una vez encendió a los santos aún espera ser reavivado, porque la victoria del diablo no se encuentra en la violencia, se encuentra en los corazones tibios, en la muerte de la verdad, en una iglesia que olvida su misión y solo recuerda cómo sobrevivir. Francisco no quería una iglesia que sobreviviera, quería una que resplandeciera, y por eso lo dio todo. Una iglesia en crisis, escándalos, división y pérdida de reverencia. Desde los escándalos de abusos hasta la confusión doctrinal, la iglesia moderna se está purificando en el fuego. Pero Francisco insistió, esto no es el fin, es una purificación dolorosa, una que María predijo hace mucho tiempo. Hay heridas tan profundas que no sangran, lloran. Y la iglesia, en estos tiempos, ha llorado mucho, no en silencio, no a puerta cerrada, sino públicamente, a nivel mundial, expuesta a la mirada severa de un mundo que una vez se arrodilló ante sus altares y ahora observa desde la distancia, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados por la incredulidad y la desilusión. Los escándalos que estallaron en las últimas décadas no nacieron solo en la oscuridad, nacieron en la complacencia, en una jerarquía sin control, en un silencio confundido con prudencia. Los gritos de los abusados no resonaron en los salones de mármol hasta que el mundo los obligó a hacerlo. Y cuando la verdad salió a la luz, lo hizo como un incendio. Llegó con nombres, con rostros, con cronologías y archivos, y una vergüenza tan grande que amenazaba con derrumbar lo que había costado siglos construir. Francisco no negó el horror. Nunca se atrevió a minimizar la devastación, la afrontó. Y aunque muchos criticaron sus respuestas, demasiado lentas, demasiado vagas, demasiado suaves, los más cercanos a él vieron a un hombre verdaderamente destrozado por el peso de la situación. No se acobardó ante la purga, la abrazó, porque sabía que una iglesia construida sobre las apariencias no puede resistir la verdad, que la santidad, si es que significa algo, debe comenzar con la humildad. La casa de Dios debe ser purificada, no solo de los lobos, sino del espíritu que les permitió permanecer ocultos. Pero los escándalos no eran solo morales,
eran doctrinales, litúrgicos, eclesiales. Los fieles ya no solo estaban escandalizados por el pecado, sino que estaban confundidos por el silencio. Homilías que hablaban de bondad, pero no de conversión. Obispos que se contradecían en público. Enseñanzas arraigadas que se presentaban como sugerencias. La verdad diluida en nombre del diálogo. Y en el espacio donde antes reinaba la claridad, se instaló el caos. Francisco también lo sabía. Observaba la fragmentación. Veía cómo las ovejas se cansaban, sin saber en quién confiar, sin saber ya en qué creía realmente la Iglesia. Los altares, antes velados por el misterio, se convirtieron en escenarios. El silencio ante el Santísimo Sacramento fue sustituido por la charla. Lo sagrado se volvió informal. La Santa Misa, que antes era el corazón palpitante del mundo, ahora se celebraba con prisas, se pasaba por alto y a veces se abusaba de ella. Y Francisco, con una tristeza que no siempre podía ocultar, lamentaba la pérdida no de los números, sino del asombro. Sabía que María había advertido de esto, que cuando la Iglesia olvida su santidad, su singularidad, su fuego sagrado, pierde su sal, su luz, su razón de ser. Que una Iglesia cómoda con el escándalo, descuidada con la doctrina y casual con lo sagrado, ya no es una novia, sino solo un recuerdo. Sin embargo, incluso en medio de este fuego, Francisco no perdió la esperanza. Habló de la purificación no como un castigo, sino como una misericordia. Dijo que la novia debía ser despojada, no para avergonzarla, sino para restaurarla. Que el fuego no es el final, es el comienzo. Que lo que se quema nunca debió permanecer. Lo llamó un sufrimiento necesario. La agonía antes de la renovación. En sus últimas reflexiones, volvió a la cruz, una y otra vez, porque solo desde la cruz la Iglesia se comprende a sí misma. Solo a través del sufrimiento redescubre su fuerza. Y solo cuando su orgullo se rompe, puede brillar de nuevo su pureza. María lo vio, mucho antes de que comenzara. Advirtió de la pérdida de la reverencia, de la traición desde dentro, de una Iglesia que vagaría. Pero también prometió esperanza, que su inmaculado corazón triunfaría, que de las cenizas surgiría algo santo, no porque lo mereciéramos, sino porque Dios es fiel. Francisco se aferró a esa promesa como a un salvavidas. A través de cada escándalo, cada titular, cada amarga división, miró más allá del fuego, hacia la promesa. Creía en una Iglesia renacida, no a través de reformas ingeniosas, no a través del poder mundano, sino a través de la penitencia, a través de la oración, a través del retorno al asombro. Creía que la reverencia se restauraría, no por la fuerza, sino por el testimonio, por los fieles que se niegan a transigir, que se arrodillan cuando nadie más lo hace, que creen cuando nadie más cree. Pero también es la Iglesia la que se está rehaciendo, y al final, Francisco creía que sería más radiante que nunca, no porque escapara del fuego, sino porque lo atravesó, y no fue consumida. El triunfo del Inmaculado Corazón, pero solo si... María prometió que su corazón triunfaría, pero hay una condición, nuestro sí. Sin oración, penitencia y vuelta a Dios, incluso la promesa misma podría retrasarse. Francisco creía que era la hora de la decisión. Las palabras eran sencillas, pero tenían el peso de la eternidad. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. No era un deseo, era una promesa, el voto de una madre sellado por el cielo. Pero como toda promesa de Dios, requería una respuesta, no aplausos, no admiración, sino acción, conversión, obediencia. María nunca habló con acertijos,
No veló sus advertencias con ambigüedad poética, vino con claridad, nombró lo que había que hacer: el rosario, la consagración, el retorno a la penitencia, la ofrenda de reparación por el pecado y, sobre todo, el retorno de los corazones a su Hijo. No hablaba como una mística, sino como una madre, no para impresionar, sino para despertar. Pero durante más de un siglo, el mundo se ha desviado. El mensaje de Fátima ha sido honrado con estatuas, peregrinaciones, oraciones y canciones. Pero ¿cuántos lo han obedecido? ¿Cuántos lo han vivido, no como una devoción, sino como un mandato? ¿Cuántos obispos han consagrado sus diócesis? ¿Cuántas familias han entronizado su corazón en sus hogares? ¿Cuántas almas han vuelto al sacramento de la confesión con lágrimas, con urgencia, con amor? Esto es lo que el Papa Francisco vio tan claramente en sus últimos años, que el triunfo del Inmaculado Corazón no es automático, es condicional, no porque la misericordia de Dios sea limitada, sino porque la puerta del corazón debe abrirse desde dentro. La gracia no puede inundar un alma que no se doblega. La redención no se puede forzar. El amor debe elegirse. Y nosotros estamos eligiendo cada día. En silencio, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos y omisiones, estamos eligiendo entre acelerar el triunfo o retrasarlo. Francisco dijo una vez: no estamos al borde del colapso de la historia, sino al borde de la invitación de la misericordia, pero esa invitación no durará para siempre. El sí que pidió María no es dramático, no se grita, no se representa, se susurra en los confesionarios, se llora en capillas silenciosas, se pronuncia mientras se reza el rosario por la noche, cuando nadie ve más que Dios. Es el sí de la madre que perdona, del sacerdote que sigue predicando, del adolescente que se arrodilla cuando los demás se burlan, del padre que guía a su familia en la oración, la religiosa que ofrece su vida en silenciosa reparación, el alma que sufre sola, pero une ese sufrimiento a Cristo. Francisco creía que este sí, multiplicado por todas las naciones, por todas las familias, por todos los corazones, aún podía traer el triunfo, que la oscuridad que vemos ahora no es el fin, sino el trabajo previo al nacimiento, el fuego antes del amanecer. Pero solo si respondemos, solo si dejamos de esperar a que alguien más actúe, incluso en la enfermedad, incluso en la controversia, incluso cuando era incomprendido o calumniado. Él llevó el mensaje, llevó su súplica, llamó a la Iglesia a volver, no solo a la misión, sino a María, a su corazón, a su pureza, a su fidelidad, a su sí. Dijo una vez que el Inmaculado Corazón no es una imagen poética, sino un plan de batalla. Es el arca en la tormenta, el refugio en la sacudida. Y solo aquellos que entren en él soportarán la purificación que ahora se cierne sobre nosotros. No hablaba como alguien con poder, sino como alguien con urgencia. No desde un trono, sino desde un lugar de oración. Y en sus últimos días, esa urgencia se hizo más acuciante. No predijo fechas, no anunció apocalipsis, simplemente repitió sus palabras. Volved, orad, penitencia, consagración, confianza. A través de la guerra, el hambre y el silencio, se mantiene como una vela en el viento, titilando, pero sin apagarse, esperando a que la guardemos, que la protejamos, que la llevemos adelante. Y si lo hacemos, si decimos que sí, no una vez, sino todos los días, entonces su corazón triunfará, no solo al final de los tiempos, sino aquí, ahora, en los lugares donde la esperanza ha muerto. Francisco lo creía con todo su corazón.
y ahora la antorcha es nuestra. La promesa permanece, pero solo si decimos que sí. Su último aliento, la última advertencia de un pastor al mundo. Al acercarse al final de su vida terrenal, el Papa Francisco dejó tras de sí no solo un legado, sino una última súplica. No ignoréis las señales, volved al Evangelio, aferraos al rosario, preparad vuestra alma, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba la fe del mundo. Dicen que las palabras más sinceras de un hombre se dicen al final, cuando los títulos se desvanecen, cuando el ruido se silencia, cuando todo lo que queda es la verdad. Y en esos últimos días de silencio, el Papa Francisco habló poco, pero lo que dijo resonó como un trueno en los corazones de quienes lo escucharon. No tenía miedo a la muerte, tenía miedo de que aún no hubiéramos despertado, que la Iglesia, la novia a la que había amado, servido y por la que había derramado su sangre, seguía caminando sonámbula en medio de la tormenta. Había visto cómo se desarrollaban los signos. Los había seguido no solo a través de las noticias, sino también a través de las lágrimas de los peregrinos, las confesiones de los sacerdotes, el silencio de las iglesias vacías. Para el mundo, seguía siendo el Papa. Para los pocos que estaban a su lado, volvió a ser Jorge Mario Bergoglio, el niño de Buenos Aires, el sacerdote que recorría los barrios marginales, el hombre que rezaba solo antes del amanecer mientras la ciudad dormía. Y en esas últimas horas, con una voz que era poco más que un susurro, pronunció lo que podría recordarse como la homilía más importante de su vida. No habló de política, no habló de sínodos, concilios o controversias. Habló de María, del rosario, de la llamada al arrepentimiento que había resonado desde el cielo desde Fátima y antes. Susurró sobre el Evangelio, no como teoría, sino como salvación. Dijo las palabras que tantos habían olvidado. El infierno es real, el cielo es real, el pecado es real y el tiempo es corto. Dijo que la advertencia ya había sido dada. El mapa ya estaba trazado. La puerta de la misericordia aún estaba abierta, pero solo por un poco más de tiempo. No era miedo lo que había en su voz. Era dolor. El dolor de un pastor que ve cómo se aleja su rebaño mientras se acercan los lobos. Había pasado toda su vida tratando de hablar con dulzura, tratando de mantener unida a la iglesia, tratando de tender puentes, de escuchar y de amar. Pero al final, no quedaba tiempo para parábolas suaves. Advirtió que lo que se avecinaba dividiría, no por motivos políticos o de preferencias, sino por la fe. Que ya se estaba produciendo una selección, que el consuelo no sería suficiente para sostenernos, que solo aquellos arraigados en la oración, en la palabra, en el amor sacrificial, se mantendrían en pie. Y luego, dijo algo que los presentes nunca olvidarían. Dijo: diles que el secreto no está en una caja fuerte, está en sus corazones, siempre ha estado ahí. Volved, volved antes de que la sacudida se convierta en ruptura. Pidió un último rosario, no por la curación, no por consuelo, sino por la Iglesia, para que volviera a ser santa, para que volviera a ser valiente, para que recordara lo que significa arrodillarse, ayunar, adorar. Murió sin fanfarria, con los dedos aún aferrados al rosario de su madre. El crucifijo descansaba sobre su pecho. El mismo crucifijo que besó cuando era un joven sacerdote, décadas antes, en el silencio de una capilla en un callejón donde nadie lo veía. Había cerrado el círculo. Y ahora, su voz se ha apagado, pero su último aliento sigue hablando. No ignoréis las señales. Volved al Evangelio. Aferraos al rosario. Preparad vuestra alma, porque lo que viene no será fácil, pero tampoco lo fue la cruz.
Y a través de la cruz, a través del fuego y el temblor, llega el triunfo. Su corazón se rompió por la iglesia, pero nunca dejó de creer en su futuro, y ahora ese futuro está en nuestras manos. El momento es ahora. No esperes ni un día más. Esto no es solo una historia, es una llamada. No es solo el capítulo final de la vida de un hombre, sino el comienzo de una llamada que ahora recae sobre tu alma. No has tropezado con estas palabras por casualidad. El cielo no funciona por casualidad. Estabas destinado a oír esto, a que te lo recordaran, para conmoverte, para recordar lo que quizá hayas olvidado, que la hora es tardía, que la guerra es real y que tu alma, sí, la tuya, forma parte de la batalla. El Papa Francisco no reveló un secreto para aterrorizar, lo reveló para despertar, porque lo más aterrador no es la ira de Dios, sino la indiferencia del hombre. Una generación que ya no siente el peso de la eternidad, una iglesia que se conforma con distraerse, un pueblo tan ocupado con sus propias voces que ya no puede oír el susurro del cielo. María vino con una advertencia. Francisco se hizo eco de ella, y ahora el eco es tuyo para que lo recibas o lo ignores. Pero Dios no te ha olvidado. Él te ve. Ahora mismo, en este momento, no tu apariencia, no tus logros, sino tu alma. Él ve el cansancio que llevas, las heridas que escondes, las preguntas que no te atreves a hacer en voz alta, y no está enfadado. Está esperando, esperando tu sí, esperando tu regreso, esperando tu oración que rompa el silencio. Porque esto no se trata del Vaticano, no se trata de profecías, teorías o miedo. Se trata de ti, de si el fuego volverá a arder en tu corazón, de si recordarás lo que significa creer, arrepentirse, amar a un Dios que todavía llora por los perdidos. No eres impotente. Los santos eran personas comunes y corrientes que respondieron, que dijeron sí, que rezaron cuando nadie más lo hacía, que llevaron la antorcha en las noches más oscuras. Ese mismo fuego te está siendo ofrecido, no mañana, no cuando la vida sea más fácil, ahora. Reza el rosario, vuelve a la confesión, toma las escrituras, conságrate a ti mismo y a tu familia al Inmaculado Corazón. Ayuna, intercede, vigila. No esperes a que la iglesia se levante sin ti. Tú eres la iglesia. Y si todavía te preguntas si todo esto es real, piensa en esto. ¿Por qué sigues aquí, leyendo, escuchando? Algo en ti conoce la verdad. Algo eterno te susurra entre el ruido. Francisco se ha ido, pero su voz permanece. Tú que estás cansado, despierta. Tú que tienes miedo, ten valor. Tú que te sientes olvidado, sabe esto. Eres visto. Estáis llamados, y se os necesita. Así que encended de nuevo la vela. Rezad el primer Ave María. Haced la señal de la cruz no solo con la mano, sino con vuestra vida. Y si mañana el mundo tiembla, que vuestra alma se encuentre de rodillas, rezando, arrepintiéndose, creyendo. Las puertas del infierno pueden rugir, pero no prevalecerán, porque el Inmaculado Corazón triunfará. Pero solo si decimos que sí. Ahora es el momento. Di que sí. Él dio su vida al servicio de tu iglesia. Habló con ternura y llevó el peso del silencio por el bien de tu pueblo. Corona su sufrimiento con la paz, su fidelidad con la alegría. Déjalo ahora descansar en los brazos de la Madre que amó y en la luz del Salvador al que siguió. Amén. Gracias por vernos. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, no dejes que se desvanezca. Reza, reflexiona y actúa. Y si deseas seguir recibiendo historias y mensajes como este, llenos de fe, verdad y esperanza,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay más por venir. Juntos, mantengamos viva la llama.